Buenos días, soy Tania Rocha, abogada ejerciente hace más de 10 años y esto es Oposiciones con acento andaluz. Bien, vamos a pasar ahora al Código Civil, ¿vale? Realmente es un real decreto, ¿vale? Pero, bueno, es una ley, pero cuidado que nos pueden pillar ahí, ¿eh? Porque es un real decreto. Concretamente es el Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, ¿vale? Vamos a intentar en esta clase ver el título preliminar, ¿vale? Que son de los artículos del 1 al 16 y ya vemos cómo vamos de tiempo, si continúo o no, ¿vale? Para no hacerlo muy larga la clase. Bien, el capítulo 1, fuentes del derecho. Bueno, todo el licenciado en Derecho o graduado en Derecho, no sé, creo que ahora se llama grado en Derecho, no sé, yo soy de la licenciatura del plan antiguo. Este es un artículo que vamos, que si tú no te sabes este artículo es que tú no sabes de nada, así que ponte a estudiar. Artículo 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, punto 2. Artículo 1.2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior, evidentemente. Es que eso no hay que ser muy listo, ¿vale? La ley eh, es una norma escrita, ¿eh? Y la costumbre y los principios generales del derecho no son normas escritas, ¿vale? Apartado 3. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Cuidado con esta coletilla, y que resulte probada, ¿vale? Nos imaginamos una pirámide, en la cúspide, arriba del todo, está la ley, en el medio está la costumbre y abajo los principios generales del derecho. Vale, si la ley es la primera, si no hay ley, nos vamos a la costumbre. Y si no hay costumbre, nos vamos a los principios generales del derecho. ¿Vale? Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Antiguamente, por ejemplo, cuando se firmaba un contrato, bueno, no firmaban contratos, tú no tienes un abuelo con un campo, bueno, a lo mejor tú no tienes, pero seguro que tu primo, tu vecino o algo, tiene un abuelo con un campo. Antiguamente se compraban, esto que los pobres trabajaban un poquillo más de la cuenta y se ganaban bueno, sus cositas ahí como podía, vendiendo papas y cosas, pues casi todos los viejecitos tienen un campito. Pues ese campito, que por cierto es un proindiviso, se compraba, no firmaban contrato ni nada, eso no, ellos se daban la mano y decían, te lo compro. Y su palabra y con una mano, dándose la mano, eso iba a misa. ¿Entiendes? No. Ahora no, ahora tú tienes contratos firmados y todo y tenemos, y acabamos los tribunales. Pero bueno, eso, por ejemplo, es un uso jurídico, ¿vale? Que no está meramente, que no es meramente interpretativo de una declaración de voluntad. Tú te das la mano y ya firma como un contrato, ¿vale? Pues eso es, ¿vale? Eso sería la costumbre. Bueno, que ya de costumbre tiene poco. Después, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Cuidado que si te dice, ¿cuál es una fuente del derecho cuyo principio es informador? Los principios generales del derecho, ¿vale? Principios generales del derecho no es ni la ley ni la costumbre, ¿vale? Y recordemos que arriba está la ley, en la cúspide está la ley, después la costumbre y después los principios generales del derecho. Bien, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales, recordamos que esto, la Constitución española, está en los artículos 93 a 96. ¿Vale? Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España. No, 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 no. En tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. ¿Cómo llega a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno? Pues con la publicación íntegra en el BOE. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el BOE, no? El Boletín Oficial del Estado. Bueno, yo que sé, seguro que alguno me está escuchando y no sabe ni lo que es el BOE. Bien, la jurisprudencia complementará, ¿vale? La jurisprudencia no es una fuente, no es una fuente del derecho, cuidado, ¿vale? La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina, que de modo reiterado, ¿vale? De modo reiterado, dos o más, establezca el Tribunal Supremo. Cuidado que dice Tribunal Supremo, no dice Tribunal Constitucional, ¿eh?
o Tribunal Superior de Justicia o algo de eso. No, 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 Tribunal Supremo. Al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, bueno, un principio general del derecho, por ejemplo, puede ser la presunción de inocencia. ¿Eh? Me quiero poner fina y no me sale. Presunción de inocencia. Vale. Y el último apartado, el número 7, dice: los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, atendiéndose al sistema de fuentes establecido. Vamos a ver, es que puede llegar un juez, ¿vale? Imagínate que estamos en Cádiz capital y hay un juez y dice: hostia, si yo esto no sé qué pongo yo aquí en la sentencia, si no tengo ni puñetera idea. Pues te busca la vida, porque o lo buscas en la ley, o lo buscas en la costumbre, o lo buscas en los principios generales del derecho. Pero tú tienes que sacar tu sentencia, ¿vale? O tu auto, o lo que sea. Tiene que resolver. Sea lo que fuere, tiene que resolverlo. Artículo 2. Las leyes, esto es pregunta de examen, ¿eh? El artículo 1 y el artículo 2, vamos, pregunta de examen. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días, cuidado que aquí me dice mucha gente, que ya, pero ¿qué es? ¿A los 20 días naturales o a los 20 días? Ya me voy a los 20 días naturales, ¿vale? A los 20 días naturales. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ella no se dispone otra cosa. Claro, vamos a ver, hay leyes, por ejemplo, la que ya vimos la semana pasada, la Ley de Igualdad, que es una ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que esa ley, por ejemplo, en sus disposiciones, dice: esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, ¿vale? Recordemos que la ley de igualdad eh, es del 22 de marzo, se publica en el BOE el 23 de marzo y entra en vigor el 24 de marzo del 2007, ¿vale? Entonces, claro, hay leyes que dicen, bueno, no vamos a esperar los 20 días, o hay otras leyes que esperan 6 meses. Pero bueno, que lo normal, la regla general era a los 20 días naturales, ¿vale? Si no disponen otra cosa. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Que yo, esto es de cajón. Vamos a ver. En la Constitución española, ¿os acordáis que la Constitución española, ¿vale?, derogó a la ley 1/77 para la reforma política, ¿no? Creo que era, de 4 de enero para la reforma política, ¿vale? La Constitución derogó esa ley, pero tú imagínate que ahora la Constitución esta que tenemos actualmente del 78 es derogada por una que sale hoy en el 2022, ¿vale? Vamos a ver, deroga a la del 78, pero es que la del 77, esa no recobra vida, no es como un zombie, ¿me entiendes? No, que recobra vida, no, no, lo que está derogado ya está derogado para siempre, ¿vale? Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusiere lo contrario. Claro, con carácter general no tienen carácter retroactivo, ¿vale? No volvemos no tiramos del pasado, sino que a partir de ese momento, pues a partir de ahí ya, ¿vale? Bien, capítulo segundo, aplicación de las normas jurídicas. Artículo 3. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, aunque a veces que no hay por dónde interpretarlo y por eso acudimos a tribunales superiores para que nos digan, pero bueno, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Bien, vamos a ver, no es lo mismo, por ejemplo, el concepto que tenemos ahora de pareja, ¿vale?, de matrimonio, que el que tenían mis padres o mis abuelos, ¿vale? No es lo mismo. Ahora nosotros somos como calcetines, hoy me caso con uno, mañana me caso con el otro y no hay ningún problema, ¿vale? Y tanto el hombre como la mujer, pues puede contraer matrimonio con quien le dé la gana. El hombre y la mujer, no dice el hombre con la mujer, no, no, no. El hombre puede contraer matrimonio con otro hombre o con una mujer y la mujer igual, con una mujer o con un hombre, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, que tenemos también que ver los antecedentes históricos, los legislativos, bueno, en fin, tampoco esto es muy importante, no creo que entre, pero bueno. El punto 2 sí lo veo yo más importante, el 3.2, que dice: la equidad, ¿vale?, habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales
solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Si la ley no lo permite, no podemos descansar de manera exclusiva en el principio de equidad, ¿vale? Artículo 4. Procederá a la aplicación analógica, cuidado, que la aplicación analógica no se aplica al derecho penal, solo al derecho civil, ¿vale? Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Identidad de razón. Vamos a ver, tú imagínate que no hubiese nada regulado, no es el caso, pero imagínate que no hay nada regulado con respecto a las parejas de hecho, ¿vale? Y ahora, pues yo soy pareja de hecho, se fallece mi pareja y digo yo, ostras, pero si yo en verdad soy como si estuviera casada, yo tengo convivencia, yo soy fiel, cosa complicada hoy en día, yo me ayudo mutuamente, nos encargamos de la familia, nos hemos encargado, cada uno trabaja, somos similares a un matrimonio. Entonces, ¿por qué? Pues claro, si no hubiese nada regulado sobre las parejas de hecho, ¿vale? Pues se nos aplicaría lo que estuviese regulado sobre el matrimonio, ¿vale? Porque son situaciones similares. No sé si me habéis entendido. Yo me he entendido. Bueno, claro, porque lo he explicado yo. Bueno, las leyes penales, cuidado, cuidado con esto, escúchame atentamente, las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal o temporal, parezco China mandalina, temporal, no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresados en ella, lo que te he dicho, que la aplicación analógica se aplica al derecho civil, por ejemplo, pero al derecho penal no. Las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. ¿Qué significa esto de supletoria? Escúchame. Supletoria significa que si en tu legislación, por ejemplo, si hay alguien de Aragón, de Navarra, del País Vasco, de Cataluña que me esté escuchando, yo sé que sí. Escúchame, porque un catalán me ha escrito. Un catalán me ha escrito por Telegram, así que yo sé que desde Cataluña me están escuchando. Si tú eres un catalán y, como sabemos, no regís por el derecho común, como nosotros los andaluces, tenéis un derecho especial, ¿no? Un derecho foral que se llama. Si en tu derecho foral no hubiese algo regulado, tiráis del derecho común, del Código Civil, ¿vale? Se aplicaría el derecho civil, si hay algún vacío legal o lo que sea, ¿vale? Eso significa supletorio. Artículo 5. Siempre que no se establezca otra cosa en los plazos señalados por día, esto es pregunta de examen, creo que el año pasado o el otro entró. Siempre que no se establezca otra cosa en los plazos señalados por día, a contar de uno determinado, quedará este excluido, ¿vale? Este excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente. Y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computará de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Esto pasa sobre todo, por ejemplo, con el mes de febrero, ¿no? Que suele tener 28 días. Vamos a ver, si dice que es el 29 de enero, va del 29 de enero al 29 de febrero, y el 29, no hay 29 de febrero, sino el 28, pues será el 28 de febrero, hasta el 28 de febrero, ¿vale? Si dice por día, hay otra frase al principio que dice plazos señalados por días a contar de uno determinado, quedará este excluido. Claro, si a mí, por ejemplo, se me notifica, yo que sé, un decreto, o un auto, lo que sea, una sentencia, el 15 de enero, ¿vale? El 15 de enero, y me dan 20 días para contestar a la demanda, pues ese 20 de enero no se cuenta, empezaría a contar desde el 21 de enero, desde el día siguiente hábil, ¿vale? Desde el día siguiente. Vale. Después, en el cómputo civil, escúchame, en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles, no se excluyen los días inhábiles. Capítulo 3. Eficacia general de las normas jurídicas. Artículo 6. La ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinan. Vamos a ver, es que yo no puedo decirle a la policía, agente, es que yo no conocía esa ley. Bueno, pues te busca la vida, compadre. Vamos a ver. La ley está ahí y está publicada en el BOE.
Y si tú no te la has leído porque no te has salido del alma, pero las leyes están para cumplirlas. O sea, si se publica algo, pues léetelo. ¿Qué quieres que te diga? No, es que yo no llevaba el casco o yo no llevaba el cinturón porque yo no lo sabía. Pero vamos a ver, chiquilla, pues léete el reglamento de circulación, ¿no? ¿Qué quiere que yo te diga? La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidas solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Claro, vamos a ver. Yo, por ejemplo, estamos en el ámbito civil. Es que como soy penalista, muchas cosas me las llevo al ámbito penal, pero no. Estamos en civil. Entonces, eh, el artículo 90, ¿vale? Del Código Civil, que ahora lo veremos, no sé si mañana o pasado, esta semana lo vamos a terminar seguro, lo vamos a ver, regula lo que tiene que estipular, todo lo que lleva, todo lo que tiene que establecer un convenio regulador, ¿vale? Entonces, tú imagínate que, bueno, ahí se recoge que yo como mujer casada, que estuve, tengo derecho a una pensión compensatoria y mis hijos un derecho a una pensión alimenticia por parte del padre, ¿vale? Pues tú imagínate qué digo si yo soy abogada y doy clases para la Guardia Civil o para otras oposiciones en el área jurídica, aparte trabajo las ferias y trabajo esto, a mí me va a mantener un hombre, mañana me lo cuenta, y a mis hijos, le digo yo al padre de mis hijos, a mis hijos no le hace falta de nada. Vamos, no le hace falta ni que le pague la pensión de alimento, porque yo, con mis dos manitas, trabajo para ellos. No hace falta tu dinero. Escúchame, y me dice el Ministerio Fiscal y el juez, que está hablando tú, chavala. Si el padre también tiene sus derechos y sus obligaciones, tú puedes renunciar a tu pensión compensatoria porque es para ti, pero a la pensión alimenticia que es para tu hijo, que es para tus hijos, no. Eso es un derecho que tienen ellos y una obligación que tiene el padre. ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo. Si no, me escribí por el Telegram, ¿eh? O por donde os dé la gana, vamos. Vale. Los actos contrarios a las normas imperativas, las imperativas son las que te obligan, los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibidas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Vale. Evidentemente no puedo hacer algo contrario a lo que me dice la ley. ¿Entiendo? No puedo, es que eso es imposible. Serían nulos de pleno derecho. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Evidentemente. Escúchame, ¿cuántas veces eh, se me viene a la mente mi hermana, por ejemplo? Bueno, mi hermana no, una que yo conozco. Mm, se empadrona a lo mejor en casa de mi... Joder, coño con el ejemplo. Una amiga que yo tengo, que se empadrona a lo mejor en casa de su padre, ella vive sola, con su marido y sus niños y todo, pero se empadrona en casa de su abuela o de su prima para que sus hijos vayan a ese colegio, porque ese colegio es mucho mejor, ¿vale? La educación es más fina, nos enseñan la S, porque en otros colegios no nos enseñan la S, CCAMO, o CTCTAMO, uy, qué barbaridad. Pues, vamos a ver, empadronar a tu hijo en casa de tus padres para que vayan a un colegio distinto, pues ya me dirás tú a mí si es legal o no, ¿vale? Bueno, en fin. Artículo 7. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La buena fe se presume siempre. La ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase, escúchame, manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para un tercero, dará lugar a qué? A una indemnización, claro, y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas, no siempre son judiciales, hay administrativas, ¿vale? Que impedirán la persistencia en el abuso. Por ejemplo, tú no tienes un hijo o un primo o un hermano
que va con su motillo y la han cogido con un porrillo en la mano, o que la han cacheado y le han encontrado un porro, hashish, no sé cómo, es que en el norte de España no sé cómo se dirá. Bueno, desde Peñaperro para arriba no sé cómo es, pero bueno, hashish, para fumar, porro, vamos. Pues si no sobrepasa unos límites, una cantidad, sería solamente una multa administrativa. Ahora, si lleva el niño 2 kilos, o ya me dirás tú si es administrativa y judicial, ¿vale? Que yo pongo ejemplos para que ustedes me entendáis, ¿eh? Pero que yo siempre estoy de broma. No me lo toméis al pie de la letra, no vaya a hacer que alguno se enfade conmigo o alguna y me bloquee. No, no, que estoy siempre de broma. Capítulo cuarto. Normas de derecho internacional privado. Bien, vamos a ver. Las normas de derecho internacional privado es lo primero que tenemos que saber es que no son normas que se vayan a aplicar. No. Vamos a ver. Las normas de derecho internacional privado son las pautas o nos dicen qué ley tenemos que aplicar para resolver ese problema, pero no nos resuelven el problema, ¿vale? No sé si os queda claro. Es que yo, es muy difícil explicar así, nadie me contesta, yo me contesto sola, yo hablo sola, entonces es muy difícil. Pero bueno, quiero lo primero que quiero que sepáis de las normas de derecho internacional privado es que no son normas que se apliquen para solventar un problema, no, sino que te dice qué normas ha de aplicar para solucionar ese problema determinado. Vale, artículo 8. Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español. Ya sea tú chino mandarino, ya sea tú un rumano, ya sea francés o ya sea italiano. ¿Vale? A mí me da igual, pero tú tienes que cumplir eh, esas leyes penales, las de policía y las de seguridad pública. Si a ti te está diciendo, vamos a ver, si a ti te está diciendo el presidente del gobierno que te tiene que poner la mascarilla, que yo, pues ponte la mascarilla, vamos a ver, que a mí me da igual que tú seas chino o que seas español o que seas alemán. Si nos obligan a ponernos la mascarilla, pues ponte la mascarilla. Si nos obligan a ponernos el cinturón, ponte el cinturón. Yo es que yo tan difícil no lo veo, vamos, no lo sé. Artículo 9. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Por su nacionalidad. Pregunta de examen. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de la familia y la sucesión por causa de muerte. Todo lo que sea sucesiones es para dineritos, herencias. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior. Vamos a ver, esto significa, yo he tenido que darle varias vueltas porque digo yo, ¿qué coño significa esto? ¿Qué frase más lía? Vamos a ver, esto significa, dice, el cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior. Vamos a ver, si yo soy española y en España, según mi constitución española, creo que el artículo 12 me parece, me está diciendo que somos mayores a los 18 años de edad, pues aquí somos mayores a los 18 años de edad. Pero tú imagínate que yo me voy ahora a Estados Unidos, a Florida, yo qué sé. Y allí, imagínate, yo tengo ahora 18 años. Ojalá, tengo 18 en cada pata. Pero bueno, tú imagínate que yo tuviese ahora 18 años, ¿vale? Y le digo a mi madre o a mi padre, mamá, que me voy a Florida. ¿Dónde va, niña, con tu muerto? ¿Qué atas quién eres? Anda, no hagas más la tonta. Digo, no, 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 que me voy a Florida, voy a estudiar inglés. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero es que ahora resulta que ahí en Florida son mayores de edad a partir de los 21. Y digo yo, ¡oh! Dios mío, si aquí soy menor de edad. No, yo soy mayor de edad en España y soy mayor de edad aquí en Florida y en Pekín. ¿Entiendes? No, ya no me puede decir que soy menor de edad, que otra vez voy a abordar los pañales y el chupete. No, ¿entiendes? Yo soy mayor de edad si mi ley personal, que es que la determina la nacionalidad, dice que yo soy mayor de edad a los 18, pues yo soy mayor de edad ya aquí en España y allí en Florida, ¿vale? Dos, los efectos del matrimonio. Escúchame, el 9.2 es pregunta de examen. Tú los 9.2, igual que la Constitución Española, los 9.2 son preguntas de examen. El 9, ¿os acordáis de Iván Luis Zamorano, el de Real Madrid? Uy, uy, que me gustaba a mí ese hombre. Ese era el número 9, ¿no? ¿O me lo he inventado? ¿No el 9 era Raúl? Bueno, da igual.
Acuérdate del 9.2, que ese siempre es importante en todas las leyes. Los efectos del matrimonio se regirán, esta parte ahora que vamos a ver un poquillo más fea y más liosa, ¿eh? Pero tendrá que escucharme varias veces y hincar los codos varias veces. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo, ¿vale? Pero ¿y qué pasa si yo soy andaluza y el otro es catalán? Bueno, o yo soy española y el otro es alemán. Pues vamos a ver qué pasa. Primero, ¿vale? Los efectos del matrimonio se regirán primero por la ley personal común de ambos cónyuges, de los cónyuges al tiempo de contraerlo. En defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si no lo hacemos antes del matrimonio? Pues a falta de esta elección, por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración. Es decir, cuando nos casamos, pues ¿dónde estamos viviendo? ¿En Andalucía? Pues el derecho común, ya está. Y a falta de dicha residencia, tú imagínate que no nos empadronamos en ninguna parte, pues por donde celebramos, por el lugar de celebración de nuestro matrimonio. La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107. Vale. 3. Los pactos o capitulaciones por las que se estipule, modifique o sustituya, pero ojo, el régimen económico matrimonial. Solo estamos hablando del régimen económico matrimonial. Ya sabemos que hay dos regímenes, ¿no? Está la separación de bienes, por ejemplo, en Cataluña, ¿vale? Tú imagínate que yo me caso con un catalán. Y ahora en Cataluña, pues como es derecho foral, allí el régimen económico es la separación de bienes. Nosotros nos casamos, pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y aquí en España, digo yo, en Cádiz, estamos en régimen de gananciales. Es decir, que nosotros nos casamos y a partir del matrimonio, pues si tú ganas 1.000 euros y yo gano otros 1.000 euros, eso va para el matrimonio, ¿vale? Y lo destinamos pues a cosas en común. Y si nos compramos una casa, pues el 50% es tuya, perdón, yo qué sé, nos compramos una motillo, o nos compramos una furgoneta para los niños, para el carro, para esto, todo esa media, ¿vale? Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Pero, por ejemplo, en Cataluña no. Lo que yo compre es mío y lo que tú compres es tuyo, ¿vale? Bien, entonces dice que los pactos, pero tú imagínate, ¿vale? Que yo me caso con un catalán y el catalán dice, escúchame, como mis padres están casados en separación de bienes, pues yo también quiero separación de bienes. Y digo yo, pues para ti, porque los míos están casados en gananciales y yo quiero que sea en gananciales. Porque vamos a ver, yo por ejemplo, yo en mi mente no entra el concepto de separación de bienes, no entra. Pero claro, si ahora mi marido dice, pues tú imagínate que yo lo convenzo al catalán y al final nos casamos por régimen de gananciales, ¿vale? Pero ahora resulta que él es un poquito boliza, ¿vale? Y empieza a vender un coche, ahora vende el otro, ahora empieza a, yo qué sé, ahora empieza a contraer deudas, ¿vale? Y empieza a deberle dinero a la casa de coche, deja de pagar la hipoteca, entonces ahora ya le debe dinero al banco, le debe a esto, digo yo, ahora sí quiero que se me aplique el derecho especial. Escúchame, yo quiero ahora separación de bienes. Claro, antes de que a mí me quiten mi casa, digo yo, escúchame, yo no me voy a divorciar de ti porque te quiero, porque eres muy guapo, porque todo lo que tú quieras. Pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Así que vamos a ir al notario y vamos a hacer separación de bienes. Esos son capitulaciones matrimoniales que se pueden hacer antes o después del matrimonio. Pero ojo, solo de régimen económico, ¿eh? Voy a leerlo otra vez. Los pactos o capitulaciones por lo que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. Yo espero que me estéis entendiendo. Yo qué sé. Vamos a ver. Creo que sí, porque hay mucha gente que me ha escrito y la verdad es que estoy súper feliz porque me está entendiendo todo el mundo y todo el mundo, gracias, esto, lo otro. Gracias a ustedes por escucharme. Apartado 4. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza, no dice por adopción, dice por naturaleza,
se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. Vale, a falta de residencia habitual del hijo, imagínate que no está empadronado en ninguna parte, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación, se aplicará entonces, ¿qué aplicamos? La ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española. Es decir, al final, lo que aplicamos al final, en defecto de las dos opciones anteriores, es la ley española. La ley sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de la filiación por adopción, ¿lo ves? Hemos visto antes naturaleza, por naturaleza y ahora por adopción. Se estará lo dispuesto en el apartado 5. Ahora vamos a ver el apartado 5, pero espérate. La ley aplicable, esto no es el apartado 5, ¿eh? Esto es el apartado 4, segundo párrafo. La ley aplicable al contenido de la filiación por naturaleza o por adopción y al ejercicio de la responsabilidad parental se determinará con arreglo al Convenio de la Haya. Cuidado, que dice Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, no dice el protocolo. Vamos a usar el protocolo, empieza por P. Protocolo pensiones, ¿vale? Entonces aplicamos el protocolo a las pensiones, pero lo demás, el convenio. Apartado 5, ahora sí, por adopción. La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la ley de adopción internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España, con arreglo a las disposiciones de la citada ley de adopción internacional. Perdón. Apartado 6. La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con qué? Con el convenio de la Haya. Hemos dicho que todo, aquí va a regir todo el convenio de la Haya, salvo los alimentos, que los alimentos va a ir por el protocolo. ¿Vale? Pensión de alimentos, pues protocolo, pensión de alimentos. ¿Vale? La ley aplicable a la protección de los menores mayores de edad se determinará por la ley de su residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual. Claro, si me cambio de domicilio, pues se me aplicará la otra ley. Sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de protección acordadas en otros estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción de medidas provisionales o urgentes de protección. Claro, es que si tenemos que adoptar una medida rápida, urgente, para proteger a esa persona, pues se hará de conformidad con la ley española. Ahora, escúchame, el apartado 7 puede ser una pregunta de examen. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos, pensión de alimentos, entre parientes, vamos a ver, es que dice la ley, tus padres, mientras estés viviendo con ellos, te tienen que mantener. Si tú no, a ver, mientras vives con ellos, no es lo correcto. Mientras tú dependas económicamente de ellos, pues bueno, pues vale, pues ellos te mantienen, te dan, te visten, te dan de comer, te pagan la academia, te pagan lo que sea. Vale, pero tú imagínate que tú ahora pruebas la oposición, ya eres funcionario, estás ganando 2.000 euros al mes, fijo, ¿vale? Y ahora tu padre o tu madre está a dos velitas la pobre, no tiene ni paga un cartón de leche. Pues ahora la obligación de alimentar a tu madre es tuya, ¿entiendes, no? Entonces, los alimentos entre parientes se determinarán de acuerdo con el protocolo. Ya no estamos hablando del convenio, ya estamos hablando del protocolo. Protocolo, pensión de alimentos, ¿vale? La sucesión, apartado 8, la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Si yo tengo una casa en España, a mí me da igual, porque nos vamos a regir primero por la ley nacional del causante. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente, en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán en su caso a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge superstite, el que sobrevive, vamos, el que se queda vivo. En su caso,
Vamos a ver, espérate. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge superstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio. Los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes. ¿Sabéis lo que son las legítimas? Vamos a ver. Si fallece tu padre o tu madre, ay, que Dios no los quiera. Vamos a ver. Si fallece tu padre o tu madre, ellos tienen descendientes, que eres tú. Tú eres su descendiente, ¿vale? Entonces, para ti siempre habrá la legítima, ¿vale? Está la legítima corta, la legítima larga y la libre disposición. Las herencias se dividen en tres, ¿vale? En legítima. Esto no tenéis por qué saberlo, pero esto es porque para acentuarnos un poco, ¿no? Para ponernos antecedentes. Qué calor, chiquillo. Uf. Vamos a ver, está la legítima corta, la legítima larga y la libre disposición. La libre disposición son tres, se divide en tres partes, ¿vale? Un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio siempre va para tus hijos. El otro tercio también va para tus hijos. ¿Vale? También va para tus hijos. Pero hay otro tercio que se lo puedes dejar a una iglesia, si tú quieres, a una hermandad o donde tú te dé la gana. O yo qué sé, por ejemplo, a una fundación o una asociación que luchan contra el cáncer o esto también se puede dejar, ¿eh? Vale, pero la legítima estricta, ¿vale? Que se llama, eh, eso siempre va para los herederos. Bien, esto no entra, no lo van a preguntar en el examen, ¿eh? Pero yo porque, para que lo sepáis. Si queréis saberlo, si no, pues lo pasáis rápido y ya está. Vale, bien, a los efectos de este capítulo respecto de las situaciones de doble nacionalidad, ¿vale? Hay muchas personas que tienen doble nacionalidad. Mi hermano, por ejemplo, mis hermanos, como mi padre contrajo matrimonio con una segunda mujer y es de un país sudamericano, ¿vale? Pues mi hermano tiene doble nacionalidad. Es sudamericano y español. No voy a decir de qué país es. Sudamericano y español, ¿vale? Entonces, a los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas, se estará a lo que determinen los tratados internacionales. ¿Vale? Pero ¿y qué pasa si los tratados internacionales no dicen nada? Que es difícil, ¿eh? Porque los tratados internacionales la verdad es que regulan casi todo. Pero si no dice nada, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y en su defecto la última adquirida. ¿Vale? Tú imagínate que mi hermano que tiene doble nacionalidad se va a vivir, me lo voy a inventar, ¿vale? Tú imagínate que es de Brasil, no es el caso, pero bueno, tú imagínate que es de Brasil y español, es brasileño y español, tiene la doble nacionalidad. Pero ¿qué pasa? Que ahora está en España, pero dentro de 10 años se va a Brasil, conoce allí una mujer de hecho, ahí, toma que toma, se enamora mi hermano, bueno, mi hermano, cualquier hombre, porque obviamente tú la brasileña, ¿vale? No tenemos competencia, las españolas no tenemos competencia, es imposible. Es oscuro y las tetas, nosotros como no se ha operado allí en Turquía, me parece que no. Total, se enamora. Y ahora él, pues claro, hace uso de su nacionalidad brasileña, pues al final se queda con la brasileña. ¿Me entendéis? Pero tú imagínate que ahora está en Francia, que no está ni en España ni en Brasil. Pues, pero la última que fue en España. Pues entonces cogemos la de España, ¿vale? Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española, del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece el apartado siguiente. ¿Vale? ¿Qué dice el apartado siguiente? Dice, se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad, los apátridas, o la que tuvieren indeterminada la ley del lugar de residencia habitual si reside en España, pues española, ¿vale? La ley personal correspondiente a las personas jurídicas, ¿vale? Jurídicas, estamos hablando de empresas, es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad, imagínate que se fusiona IKEA con Carrefour, que es francesa. ¿Qué pasaría? Pues, escúchame, en la fusión de las sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales. Pues entonces no me ha dicho nada, vamos. En fin. Bien, artículo 10. La posesión, la propiedad
y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por el lugar donde se halle. Estamos hablando de bienes inmuebles. Un bien inmueble es una casa, una oficina, un chalet con piscina, ¿vale? La misma ley se aplicará a los bienes muebles. ¿Qué es un bien mueble? Una motillo, ¿no? Algo que se mueve, una moto, un coche, ¿vale? A los efectos de la constitución o sección de derechos sobre bienes en tránsito, imagínate que estamos, vamos a ver, que montamos en el ferry mi coche, ¿vale? Tú imagínate, está en tránsito, no está ni, vamos a ver, es que como te lo explico, está por la carretera, que es muy difícil, vamos a ver. A los efectos de la Constitución o sección de los derechos sobre bienes en tránsito, estos se considerarán situados en el lugar de expedición, ¿vale? Salvo, cuidado con los salvos, salve María, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido expresa o tácitamente que se consideren situados en el lugar de su destino, donde sea el destino, ¿vale? Cuidado, esto es pregunta de examen. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, tío, los barcos, los aviones y los trenes, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la del lugar de su abanderamiento. Si va con la banderita de España, España, por la matrícula o por el registro. Los automóviles, ¿vale? Te he dicho de los barcos, de los trenes y de los aviones. Pero ¿y qué pasa con los coches? O con las motos, ¿vale? O los camiones o lo que sea, ¿no? Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen, ¿vale? España, o Francia, o Italia, Alemania. Vale. La emisión de los títulos valores se atenderá a la ley del lugar en que se produzcan. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte. Bueno, esto no sé yo, no creo que entre esto, pero bueno. Se aplicará a las obligaciones contractuales, las que vienen definidas en un contrato. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate. En su defecto, la ley nacional común a las partes, o a falta de ella, de la residencia habitual común, y en último término, la del lugar de celebración del contrato. Bien, tú imagínate que yo soy abogada, ¿vale? Soy abogada, bueno, no te lo imaginé porque es la realidad, pero bueno, yo soy letrada. Y ahora me contrata, bueno, no, lo voy a poner más fácil. Tú imagínate que yo tengo una casa en Madrid, ¿vale? Un piso en Madrid y yo se lo alquilo. Te lo voy a alquilar a ti, ¿vale? Y te digo yo, escúchame, pero es que yo vivo en Jerez. Y dices tú, pues yo es que vivo en Cataluña. Yo soy de Cataluña, ¿vale? Pero me voy a venir a vivir unos meses a Madrid, ¿vale? Y digo yo, vale, yo estoy en Cádiz, he venido aquí, te entrego tus llaves, firmamos el contrato y nos vamos. Si yo, por ejemplo, digo que en caso de que tú incumplas o yo incumplas, nos sometemos a la jurisdicción del partido judicial de Jerez de la Frontera y tú lo firmas, ¿vale? Eso, pues, vamos a Jerez de la Frontera, aunque tú seas catalán y el piso esté en Madrid, ¿vale? Da igual, pero si hemos establecido en una cláusula en ese contrato que si ocurre alguna discrepancia entre tú y yo con respecto al arrendamiento de mi piso, vamos a Jerez, pues será Jerez, ¿vale? Pero ¿qué pasa si no ponemos nada escrito? Bueno, pues la ley nacional común de las partes. Pero hostia, pero si es que él es catalán y yo soy andaluza, uno se ríe por el derecho foral y la otra por el derecho común, tampoco se puede aplicar. Me cago en la más. Bueno, pues vamos a lo siguiente. La residencia habitual común. Pero si es que tampoco residimos, no tenemos la misma residencia. Uno reside en Cataluña, el otro en Jerez, pero uno quiere residir en Madrid. Uish, me cago en la más. Tampoco. Pues en último término, ¿dónde celebramos el contrato? ¿Dónde se celebró? En Madrid, ¿no? Porque tú viniste de Cataluña, yo vine de Jerez, de Cádiz, pues, y lo firmamos en Madrid. Pues al final es Madrid, ¿vale? No sé si me habéis entendido. Yo creo que sí, vamos, porque tampoco es tan difícil.
Bien, no obstante lo dispuesto en el apartado del párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles, mi piso, por ejemplo, el de Madrid, la ley del lugar donde estén sitos, donde se encuentren, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la del lugar en que estos radiquen. Cosas muebles, de compraventas de muebles corporales, yo qué sé, una camiseta. Tú imagínate que yo me la he comprado en el Rastro de Madrid y yo ya me he venido para Cádiz. Y dice, pues te va a tener que ir para descambiarla al Rastro de Madrid. Anda, hombre, te la regalo a mi hermana. Total, el apartado 6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes, si no ponemos nada en ninguna cláusula, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, le será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios. Claro, si yo soy de Cádiz, pero voy a prestar los servicios en Sevilla, pues será Sevilla, ¿vale? Las donaciones se regirán en todo caso por la ley nacional del donante. Se me cae. Serán válidos, qué largo. Esta parte es un poquillo fea, pero ya después vamos a ver lo más bonito. Serán válidos a efectos del ordenamiento jurídico español los contratos onerosos celebrados en España por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la incapacidad no estuviera reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero. Vamos a ver, yo puedo celebrar un contrato oneroso aquí en España con un extranjero, pero tú imagínate que el extranjero allí en Francia tiene una discapacidad por algo, pero aquí no está reconocida. Tú imagínate que allí en Francia no puede celebrar contratos onerosos, pero aquí en España, si no, si el incapaz no lo tiene, si esa incapacidad no la tiene reconocida en la legislación española, pues lo podrá firmar aquí, ¿vale? Bien, las obligaciones no contractuales, son las que no están firmadas en un contrato, se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que derive. Las gestiones de negocio se regularán por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad. Esto yo creo que es que no va a entrar. En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido. Apartado 10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, así como su extinción. Sin embargo, se aplicará a la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de ejecución que requieran intervención judicial o administrativa. Es que yo creo que esto tampoco va a entrar, es que para mí es que esto no es importante. Hay muchas cosas importantes, pero bueno, el examinador no soy yo. Entonces, a la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante y a la voluntaria de no mediar sometimiento expreso la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas. Artículo 11. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. Si yo lo otorgo en España, pues en España. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que estos radiquen, donde se encuentren. Si tales actos fueran otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Tú imagínate, ¿vale? Que celebramos un contrato o que yo otorgo un testamento porque digo yo, ay, paíto de mi alma, que me voy a morir por el camino. Voy a hacer un testamento. Yo lo hago dentro de un buque, ¿vale? De un buque español porque tiene la bandera española, ¿vale? Pero imagínate que el buque está en Argentina, pero como lleva su abanderamiento, lleva la bandera de España, es como si se hubiera celebrado en España, ¿vale? Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado español al que pertenezcan. Vamos a ver, si hay un buque, una aeronave militar que sea en España, a mí me da igual que esté en la Conchinchina
que todo lo que se celebre dentro de ese buque o de esa aeronave va a ser, se va a regir por la ley española, ¿vale? Bien, si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, pues se tendrá que aplicar siempre así, siempre se tendrá que hacer así, incluso en el caso de otorgarse a aquellos en el extranjero. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero. Artículo 12. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo, siempre, 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 normas de conflicto con arreglo a la ley española. Siempre. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española. ¿Vale? Siempre la española. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público, ¿vale? Si es contraria al orden público, no se aplica. Aunque me lo diga el tratado, me da igual. Si es contraria al orden público, no la voy a aplicar. Se considera como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española. Las imperativas son las que te obligan. Vamos a ver. Fraude de ley es la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley normativa española. Eso no se puede hacer, eso es fraude de ley. No habéis escuchado siempre, eso está hecho en fraude de ley. Claro. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado. Los tribunales y autoridades aplicarán de oficio, cuidado que dice de oficio, no hay instancia de parte, de oficio las normas de conflicto del derecho español. Bien, vamos a pasar al capítulo quinto, ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional. Uf, qué calor, chiquillo. Bien, estamos ya en el artículo 13, ¿vale? Vamos a intentar a ver si llegamos al 16 para que no se haga esto muy largo. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a apurar un poquillo. Artículo 13, dice las disposiciones, esto es pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. Las disposiciones de este título preliminar, ya hemos dicho que el título preliminar del Código Civil, que aunque sea un real decreto, es una ley, ¿vale? Un Código Civil se va a aplicar siempre de forma supletoria, ¿vale? Las disposiciones de este título preliminar, que va del artículo 1 al artículo 16, en cuanto determina los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del título cuarto del libro primero, con excepción de las normas de este último, relativas siempre al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y directa en toda España. Es decir, que este título preliminar de los artículos 1 al artículo 16 se van a aplicar siempre de forma general y directa en toda España. A mí me da igual que el catalán, que en Cataluña haya derecho foral, que en Aragón, que en Navarra, que en el País Vasco. A mí me da igual, ¿vale? Se va a aplicar en toda España este título preliminar. En lo demás, bueno, salvo el régimen económico matrimonial, ¿vale? Cuidado. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio o en defecto del que lo sea en cada una de aquellas según sus normas especiales. Claro, eso es lo que he dicho antes. Vamos a ver. Por ejemplo, Cataluña. Hablo de Cataluña porque como me habla un catalán, pues pongo ese ejemplo, ¿vale? Siempre voy a poner Cataluña. Bueno, siempre no, pero me refiero a hoy sí. Tú imagínate, bueno, el derecho civil, el común, ¿vale? El derecho común, el Código Civil, se va a aplicar, el título preliminar siempre se va a aplicar, ¿vale? Siempre se va a aplicar en toda España. Pero en lo demás, es decir, del artículo 17 para adelante, será de forma supletoria. Es decir, los catalanes tienen su propio código civil. Y eso, pues, los respetamos y ellos se entienden, ¿vale? Igual que nosotros nos entendemos con nuestras leyes. Lo vamos a respetar siempre, ¿vale?
Pero ¿qué pasa si ellos en su código civil tienen un vacío legal? No hay nada regulado, es difícil, ¿eh? Es difícil porque la verdad es que los catalanes lo tienen todo muy bien regulado, la verdad sea dicha, ¿eh? Lo tienen todo muy bien regulado. Pero tú imagínate que hay algo que se le ha escapado al legislador y no lo ha regulado. Pues tiramos del Código Civil, tiráis ustedes del Código Civil, ¿vale? Los catalanes tirarían del Código Civil porque se aplica de forma supletoria. Artículo 14. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil. Cuidado, que no es lo mismo la vecindad civil que la vecindad administrativa. La vecindad administrativa es el empadronamiento, ¿vale? Donde estamos empadronados. Bien, hay dos tipos de derechos, el común y el especial, ¿vale? El foral. El foral solamente creo que tiene el País Vasco, Galicia, Navarra, Aragón y Cataluña. Creo que... y las Islas Baleares, me parece. Ya está. Lo demás es todo derecho común. Tienen vecindad civil, no administrativa, tienen vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los derechos especial o foral los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Es decir, si mi padre nace en Cádiz, pues yo tengo vecindad gaditana. ¿Está? Mi vecindad civil es la gaditana. Si tu padre nace en Madrid, pues Madrid. Si tus padres nacen en Cataluña, pues en Cataluña. ¿Vale? Por la adopción, estamos hablando de hijos por naturaleza, ¿no? Pero los hijos adoptados, no emancipados, adquieren la vecindad civil de los adoptantes, de los que los han adoptado, ¿vale? Si lo adoptan un matrimonio aragonés, pues de Aragón, ¿vale? Tendrá la vecindad civil aragonesa. Si al nacer el hijo o al ser adoptado los padres tuvieran distinta vecindad civil, ¿vale? Es decir, tú imagínate que mi marido, otra vez, mi marido es catalán y yo soy andaluza. El hijo, pues, ¿de dónde? Vamos a ver, ¿el hijo qué? ¿Andaluz o catalán? Pues te lo voy a decir ahora. Andaluz, por favor, andaluz. No por nada, ¿eh? A mí, vale, Cataluña, un besito para los catalanes y para todos, pero es que aquí tenemos mejor tiempo, mejores playas, ¿no? Bueno, aunque mira, estoy chorreando, qué calor más grande, chiquilla. Y el arte que tenemos aquí. Bueno, a lo mejor los catalanes bailan flamenco, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No creo yo, pero bueno. Si, estoy en broma, ¿eh? Estoy en broma. Si al nacer el hijo o al ser adoptado los padres tuvieran distinta vecindad civil, ¿vale? El padre catalán y la madre andaluza, el hijo tendrá la vecindad que corresponda a aquel de los dos respecto de la cual la filiación haya sido determinada antes, ¿vale? Yo digo, escúchame, tú eres catalán, yo soy andaluza, pues el niño va a hacer andaluz, porque lo digo yo, y punto. Pero ¿qué pasa si yo no le digo a mi marido nada? Me quedo callada. En su defecto tendrá la del lugar de nacimiento, porque a lo mejor mi hijo nace en Cataluña. Imagínate que yo estoy yendo a ver a mi suegra y en el momento de ver a mi suegra doy a luz. Pues entonces será catalán. Y en último término, la vecindad de derecho común, ¿vale? Si no, pues nada, pues derecho común y punto. Primero los padres, después lugar de nacimiento y tercero derecho común. Sin embargo, los padres o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, ya veremos ahora lo que es, no es lo mismo guarda y custodia que patria potestad, ¿eh? No es lo mismo. Podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los 6 meses siguientes al nacimiento o a la adopción. Cuidado, dije 6 meses, ¿vale? Tengo 6 meses para pensármelo. La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, es decir, que me priven de la patria potestad de mi hijo o que me suspendan la patria potestad de mi hijo o el cambio de vecindad de los padres no afectarán a la vecindad civil de los hijos. Tú imagínate que yo me caso con un gaditano, los dos somos gaditanos, ¿vale? Y nos casamos y tenemos un hijo. Pues mi hijo tiene la vecindad andaluza, gaditana. Pero tú imagínate que ahora nos trasladamos nuestro domicilio a Cataluña y ahora nuestra vecindad civil es la catalana. ¿Le afecta eso a mi hijo? No. Mi hijo sigue siendo andaluz, ¿vale? En todo caso, el hijo, desde que cumpla 14 años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres, ¿vale? Dice, vamos a ver, los menores se pueden emancipar a partir de los 14 años. Y dice un año después, tú imagínate que está emancipado,
A los 14, pues un año después sería a los 15, ¿no? Pero a lo mejor no se emancipa hasta que no alcance la mayoría de edad, hasta los 18, pues entonces hasta los 19, ¿vale? Sería a los 19 años. Entonces, cuidado, que este periodo de tiempo puede ir desde los 14 años hasta los 19 máximo, ¿eh? Como mínimo 14, como máximo 19, porque dice un año después. Y lo máximo que tú te puedes emancipar es a los 18, ¿no? A los 18 ya serías mayor de edad, ya estarías emancipado totalmente. Pues un año después sería hasta los 19. ¿Vale? Entonces dice, en todo caso, el hijo que cumpla 14 años y hasta que transcurra un año después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal. Vale. El matrimonio no altera la vecindad civil. Si yo me caso en Cádiz y me voy eh, no, me voy, ¿no? Si el matrimonio, dice, el matrimonio no altera la vecindad civil. Otra vez pongo el mismo ejemplo. Si yo me caso con un catalán, yo no me vuelvo catalana, ni él se vuelve andaluz. No, si no queremos, no. Ahora, distinto es que yo diga, me voy a Cataluña a vivir con él y yo quiero ser catalana, quiero adquirir la vecindad civil catalana. Pues puedo hacerlo. ¿Cuándo? Siempre, en cualquier momento. En cualquier momento. No tengo un plazo establecido. A mí me da igual. Yo voy a estar casada con él toda la vida. Me da igual el momento en que se haga, ¿vale? Evidentemente no puedo estar separada. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá en todo momento optar por la vecindad civil del otro. Ya lo he dicho, en cualquier momento. Si yo me caso con un catalán, yo puedo adquirir la vecindad catalana o en la andaluza, ¿no? En cualquier momento. Llegaremos 2 años casados, 4, 5, 10, 20, da igual. Bien, la vecindad civil. ¿Cómo se adquiere la vecindad civil? Pregunta de examen. Por residencia. Estamos hablando vecindad civil por residencia, ¿eh? Por residencia. No por nacimiento ni nada. Por residencia. La vecindad civil se adquiere por residencia continuada durante 2 años, siempre que yo diga y lo manifieste que esa es mi voluntad. Tú imagínate que yo ahora soy andaluza, pero me voy a Cataluña a vivir. Uy, qué pesado estoy, Quillo, con Cataluña hoy. Bueno, pues tú imagínate que yo me voy a Cataluña y ya me llevo allí 2 años. Yo le digo al encargado de registro civil, escúchame, que yo quiero, cuando llegue a los 2 años, cuando yo ya lleve 2 años de residencia continuada aquí, quiero ser catalana, quiero adquirir esa vecindad civil. Pero tú imagínate que yo me voy a Cataluña y me llevo allí 10 años, ¿vale? 10 años y no digo nada. Pues también voy a adquirir la vecindad civil catalana si no digo lo contrario, ¿vale? Porque dice, la vecindad civil se adquiere, primero, por residencia continuada durante 2 años, si yo lo digo, o por residencia continuada de 10 años, si no digo nada, ¿vale? Si no lo digo, sin declaración en contrario durante ese plazo, ¿vale? La primera opción sería de forma expresa, yo lo digo, y la otra sería tácita, ¿vale? Entonces, claro, si yo me llevo 2 años residiendo continuadamente en Cataluña y yo le digo que sí, que yo quiero ser, que ya van a hacer los 2 años, que a los 2 años me dé la vecindad civil catalana. Sin embargo, me la dan, porque expresamente lo digo. Pero si yo me llevo allí 10 años, ¿vale? Te digo 10 años porque es lo que establece el Código Civil. Establece o 2 años diciéndolo, manifestándolo, o 10 años si no digo nada, ¿vale? Ambas declaraciones se harán constar, ¿dónde? En el registro civil. Y no necesitan ser reiteradas. No tengo que ir 2 o 3 veces allí a decirle, escúchame, Guillo, que no te he dicho que quiero hacer catalana, joder, venga ya, coño. No, 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 que no lo tengo que decir. Con que lo diga una vez ya se ha enterado, ¿vale? En caso de duda, prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento. Artículo 15. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, ya esto es vecindad civil por opción, ¿vale? Por opción, no por residencia o por nacimiento. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar al inscribir la adquisición de la nacionalidad por cualquiera de las vecindades siguientes: la correspondiente al lugar de residencia, donde resida, donde nazca, la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes, o la de su propio cónyuge, la de su marido, la de su mujer, ¿vale? Pero no tiene por qué ser primero, segundo, tercero. No, no, no hay un orden de preferencia, no. Puede ser cualquiera, ¿vale? Puede adquirir la vecindad civil que esa persona quiera.
Esta declaración de opción se formulará atendiendo a la capacidad del interesado para adquirir la nacionalidad por el propio optante, por sí o asistido de representante legal o por este último. Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante legal, la autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de optar. ¿Vale? Esto es fácil. El apartado 2 es pregunta de examen, ¿vale? Esto pasa mucho en España. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto, claro, es que la vecindad civil por carta de naturaleza, o sea, a mí me da, yo adquiero la nacionalidad por carta de naturaleza y me la dan por Real Decreto, ¿vale? Me la conceden por Real Decreto, pero es que en ese Real Decreto ya tiene que venir estipulado qué vecindad civil voy a tener. Vamos a ver, esto pasa sobre todo con los deportistas de élite, ¿vale? Los futbolistas o los atletas o nosotros, dice tú, güey, un tío que es negro como los hollín, ¿sabes? Un tío que es negro, negro, negro de negro, que nada más que abre los ojos y los ojos nada más que se le ven blanco, lo demás es negro, negro, ¿vale? ¿Cómo puede ser ese español? ¿Tú no te lo has preguntado nunca? ¿Qué digo yo? Hostia, como ese futbolista del Real Madrid o del Barça o yo qué sé, del Cádiz, que ahora está en primera, bueno, que continuamos en primera, ¿cómo puede ser ese español? Claro, porque el gobierno, el gobierno le ha dado la nacionalidad por carta de naturaleza. Por carta de naturaleza. Nos conviene decir que ese es español, porque es que nos va a dar dinerito y esas cosas, ¿entiendes? No. Entonces dice, el extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza, un futbolista, por ejemplo, tendrá la vecindad civil que el Real Decreto de concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquel, de acuerdo con lo que se dispone en el apartado anterior y otras circunstancias que concurra en el peticionario. Bien, la recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de la vecindad civil que ostentare al interesado al tiempo de su pérdida. Bien, el artículo 16 ni lo voy a leer porque es que creo que no va a entrar. Léetelo si tú quieres y para no hacerlo muy largo, lo dejo aquí la clase y ya mañana o pasado en esta semana continuamos con el título primero, que es de los españoles y los extranjeros. Chao, chao.